Cuando estamos prácticamente iniciando la semana mayor de nuestro calendario cristiano, quisiera con la mayor convicción y fuerza proclamar a los cuatro vientos que sí, que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Ciertamente Cristo ha resucitado. El mensaje de Cristo se refrenda ante la certeza que el Señor Jesús, aunque murió en una cruz, aunque fue sepultado, Él resucitó. Él venció la muerte y hoy, si pudiésemos llevarlo a un plano cronológico, reina a la diestra del Padre. Alabado sea su nombre. Cada año al acercarse la semana de Pascua, el mercado promueve algunos productos, podríamos decir, escandalosos, intentando acaparar la atención del público. Puede ser algún documental histórico, alguna película con un contenido sesgado sobre el particular, un presunto descubrimiento arqueológico, qué sé yo. El problema es que en cada caso se especula con una supuesta trama de encubrimientos y conspiraciones del pasado para instalar la idea de que Jesús no habría resucitado, cuando en realidad no fue así. Estos productos son intentos inteligentemente orquestados por el enemigo que apuntan a desarticular la base fundamental de la fe cristiana, haciendo tambalear, por desgracia, a muchos creyentes eventualmente. Pero la resurrección de Cristo Jesús es una victoria triunfante. Es una victoria gloriosa para cada creyente. Jesucristo, quien murió y fue sepultado, resucitó al tercer día de acuerdo a las santas escrituras, y así como Él resucitó, también ascendió a los cielos y vendrá nuevamente por su pueblo. ¿Cree usted eso? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice la Escritura, los que hayamos quedado y vivamos para su venida, seremos transformados y recibiremos nuevos cuerpos glorificados, lo dice Pablo allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. La resurrección vindica a Jesús, demuestra fehacientemente quién es Jesús. Demuestra que Dios aceptó el sacrificio a nuestro favor. La cruz comprueba y la resurrección que Dios tiene el poder de levantarnos de los muertos. Garantiza que aquellos que crean en Cristo no permanecerán muertos, sino que serán resucitados a una vida eterna. Esa es nuestra bendita esperanza. Gloria al Señor. El apóstol Pablo afirma categóricamente en 1 Corintios 15:14 que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe, dice Pablo. Quiere decir que la resurrección de Jesús es el tema central sobre el cual gira y se fundamenta toda la fe cristiana. De ella depende la esperanza de los cristianos. Realmente, si Jesús no hubiese resucitado, todo el andamiaje de la fe se vendría al suelo. Pero puesto que Jesús resucitó, la fe cristiana se ha mantenido incólume a través de los tiempos. Me gustaría llevarles por algunos instantes a lo que podríamos llamar el drama o la aflicción del Calvario. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús pendiente allí del madero de la cruz? Aproximadamente 6 horas. Fueron 6 horas terribles. Comenzó alrededor de las 9 de la mañana y llegó a su clímax al mediodía, cuando el sol repentinamente se oscureció y las tinieblas cubrieron la tierra. Y culminó a las 3 de la tarde, cuando Jesús articula las últimas palabras, cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Antes de que el sol declinara aquel fatídico día, los dirigentes judíos vinieron a Pilato y le pidieron los cuerpos de los crucificados, porque eran 3, Jesús y 2 ladrones.
fueron retirados de la cruz debido a la cercanía de la fiesta de la Pascua. Las autoridades accedieron y el centurión y los soldados a cargo de la ejecución quebraron las piernas de los dos ladrones que aún permanecían moribundos, pero cuando llegaron a Jesús, certificaron su muerte clavando una lanza en el costado, del cual salió sangre y salió agua. Nicodemo y José de Arimatea, dos miembros del Sanedrín, pidieron a Pilato el cuerpo de Jesús para colocarlo en un sepulcro. Ellos recibieron un cadáver al que, de acuerdo a la costumbre judía, ungieron con aproximadamente 32 kilogramos de mirra y áloes a efectos de poder retardar el proceso de putrefacción. Y al tercer día las mujeres que fueron al sepulcro llevaban especias aromáticas para continuar el ungimiento del cuerpo exactamente con el mismo propósito. Y durante esos 3 días, los discípulos entraron en un estado depresivo en el que se conjugó la tristeza, el llanto y el miedo. Ellos habían sido invadidos por una sensación de derrota definitiva. Nadie pensaba en la posibilidad de resurrección. Simplemente vieron cómo su maestro había muerto y no podían soportar tal situación. No solo el temor se apoderó de ellos, sino también un sentido de frustración, porque ¿cómo era posible que Jesús hubiese muerto? Viéndolo así, se podría decir que los dirigentes judíos habían logrado su cometido, que el mismo Satanás había logrado su cometido. Jesús había sido juzgado, condenado y ejecutado sin que se produjeran disturbios. Sin embargo, un temor se apoderó de las autoridades ¿y qué pasaría si los discípulos vinieran de noche al sepulcro y robaran el cadáver y después dijeran que había resucitado? Entonces dice el relato que solicitaron una guardia romana para asegurarse de que nadie sacara el cuerpo del sepulcro. Dice el pasaje de Mateo allí en el capítulo 27 que los principales sacerdotes y los fariseos fueron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces, ¿qué tenemos? Jesús llevado a la cruz. Allí expira. Las autoridades romanas constatan el fallecimiento y entregan el cadáver. Los discípulos asumen la muerte de Jesús. Los sacerdotes y los fariseos también, porque ellos estaban seguros que lo que allí tenían era un cadáver, un cuerpo muerto. Ahora, ¿qué pasaría si los discípulos hubiesen venido de noche? Ese era el temor que tenía. Si vienen los discípulos de noche al sepulcro y roban el cadáver y después dicen que resucitó, eso los alertó a ellos. Por eso solicitaron una guardia romana para que se asegurasen de que nadie viniera por la noche a sacar el cuerpo de Jesús del sepulcro. Dice el relato de Mateo, allí en el capítulo 27, que los principales sacerdotes y los fariseos fueron donde Jesús con ese pedido. Allí estaba. Nadie esperaba la resurrección de Jesús. Los judíos tomando precauciones para que los despojos no fueran tocados. Todo indicaba que nadie creía en la posibilidad de una resurrección. Ampliemos por favor la ucronía de Pablo y detengamos la historia por un instante en que el cadáver de Jesús está allí en el sepulcro.
Anás, Caifás, Pilato, Judas, Barrabás, el mismo diablo, todos han triunfado en ese momento. La mentira ha prevalecido sobre la verdad. La injusticia ha prevalecido sobre la justicia. La traición sobre la lealtad. El bien sobre el mal. La muerte sobre la vida. Los designios del hombre por sobre la voluntad de Dios. ¿Se imagina si todo se detuviera allí? Si todo se detiene allí, la enseñanza de Jesús no deja de ser sino el discurso inconsistente de un hombre alucinado que se creía hijo de Dios, que afirmaba tener el poder para resucitar, que prometía su regreso en gloria y que hablaba de un juicio sobre la humanidad que lo tendría como protagonista. Pero por sobre todo, se frustraría el objetivo central de la venida del Hijo de Dios a la tierra, que era responder al gran interrogante, aquella interrogante fundamental de la existencia humana que tiene que ver con el sentido de la vida y con el sentido de la muerte. Saben, los existencialistas sostienen que el hombre es un ser para la muerte, arrojado al mundo para morar e ir muriendo porque la totalidad de su existencia se extingue cuando expira. Desde esta óptica, la muerte es un final ineludible que devuelve al hombre a la nada de donde procede, y la amenaza constante de la muerte, sin duda, produce la gran angustia existencial. Porque imagínese usted, creer que no hay nada más allá de la muerte. ¿Cuál es la expectativa de alguien que es capaz de creer una cosa así? El sábado previo a la resurrección, cuando el cuerpo de Jesús estaba todavía en el sepulcro, sin duda fue el día en que esa angustia se materializó para la humanidad, porque todos los interrogantes quedaron sin respuesta. El autor italiano Leonardo Ciaccia, en uno de sus cuentos, relata la experiencia de una joven siciliana, campesina, que hizo un viaje a Roma, la gran ciudad. Y allí, sentada en una cafetería, observa cómo se mueve la multitud de un lado para otro y hace una vívida descripción de lo que sería el clima de ese fatídico sábado. Dice: marchaban detrás de la vida como quien marcha detrás de un coche fúnebre, cuando cada uno piensa: aún estoy vivo, le ha tocado a aquel, aún no he muerto, pero cierto de que algún día también pasará. Qué triste es pensar que si la muerte no me ha tocado aún, en algún momento lo hará. ¿Será hoy? ¿Será mañana? Qué angustia embarga el alma de aquel que no cree que hay un más allá, de aquel que piensa que todo se termina con la muerte corporal. Qué lamentable que tantos vivan así. Los existencialistas están en lo cierto cuando afirman que el problema excluyente del ser humano es la muerte. El poeta español Jorge Manrique, golpeado por la pérdida de su padre, él escribe aquellas coplas inmortales que dicen: nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. El hombre se siente paralizado frente al misterio de la muerte, y sabiendo que su propio final es inexorable, muchas veces trata de ignorarlo. Sin embargo, cada vez que la muerte se hace presente, los interrogantes vuelven a inquietarlo. Gustavo Adolfo Bécquer da forma poética a sus preguntas cuando escribe: ¿vuelve el polvo al polvo? ¿Vuela el alma al cielo? Todo es sin espíritu, podredumbre y cieno. No sé.
Pero hay algo que explicar no puedo, que al par nos infunde repugnancia y duelo a dejar tan tristes, tan solos a los muertos. La ciencia trabaja esforzadamente para bajar los índices de mortalidad y elevar la expectativa de vida, pero su esfuerzo es inútil, porque inevitablemente la vida es una batalla que termina en la derrota de la muerte. Como decía Blas Pascal, por muy bella que haya venido siendo la comedia, el último acto siempre será el más sangriento. El amor más sublime, la vida más generosa, la inteligencia más brillante, la santidad más pura, la lucha más noble siempre llegan a su fin, tronchados por la muerte. Hace un tiempo atrás, nos tocó despedir a un joven que falleció con poco más de 20 años de edad. Alguien dijo que la vida de ese joven había quedado incompleta. Y pensándolo bien, la muerte siempre trunca la vida. No importa cuántos años hayan pasado. Esto abre una problemática que descarnadamente expresó el filósofo Albert Camus. No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar que la vida vale o no vale la pena de que se la viva es responder a la pregunta fundamental de este asunto. La muerte desconcierta. El hombre puede jactarse de muchas cosas, pero ¿cómo enfrentar este dilema? Aquel sábado de Pascua, el cadáver de Jesús reposa en el sepulcro y entonces resuenan sobre toda la humanidad las antiguas sentencias, pero despojada de toda esperanza. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O porque la paga del pecado es muerte. Mientras Jesús está en el sepulcro, el problema de la muerte no tiene respuestas, por lo que tampoco se sabe si la vida realmente vale la pena vivirse. Las mujeres que el domingo fueron al sepulcro, ellas buscaban un cadáver. Para ellas, como para tantos seres humanos, había un límite infranqueable entre la vida y la muerte, e iban con las especies aromáticas a ganarle unos segundos a la corrupción. Fueron a ver los despojos de una batalla perdida y a llorar compadecidas por el triste destino del maestro. Pero esas lágrimas también eran de autocompasión ante su propio desamparo. Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Lo ha escuchado usted? Así es como reza un antiguo refrán español. Mientras hay vida, hay esperanza. Tácitamente afirma que la llegada de la muerte viene y eclipsa toda esperanza. Hemos internalizado una barrera entre la vida y la muerte que separa a los que están más acá de los que están más allá. Cuando Lázaro, el amigo de Jesús, estaba enfermo, sus hermanas mandaron a llamar a Jesús porque ellas confiaban en que Jesús podía sanarlo. Lo urgieron para que llegase a tiempo antes que el enfermo traspasara el límite de la vida. Y cuando Jesús llegó, Lázaro ya había muerto. Y las dos hermanas, la pragmática Marta y la contemplativa María, hicieron exactamente el mismo comentario. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Ambas, desde sus diferentes enfoques de la vida, coincidieron en que solo cuando hay vida se puede albergar esperanza. También las mujeres que van al sepulcro llevan sobre sus espaldas los milenios de experiencia que les hace pensar en ese límite infranqueable. María Magdalena llega a verbalizarlo cuando reclama: se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Por qué? Porque ella no estaba buscando un sujeto, ella estaba buscando un objeto.
No sabía que se hallaban ante la culminación de la suprema obra de salvación, que el límite entre la vida y la muerte se había roto, que Jesús había triunfado sobre el sepulcro y sobre la muerte y había sacado a luz la vida y la inmortalidad. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte ya no tiene de qué jactarse. Ha sido vencida. Jesús la venció. Si la cruz y el sepulcro abrieron los interrogantes, la resurrección los responde. Pedro afirma en su discurso de Pentecostés, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Se da cuenta? Esto lo dice justamente el apóstol, para quien fue tan difícil aceptar la cruz y la muerte. Quiere decir que él ha reflexionado sobre la imposibilidad de que la muerte pudiera enseñorearse sobre Jesús. La ley de la corrupción no podía cumplirse en Jesús porque Él fue sin pecado. Y si en un primer momento la resurrección causa asombro porque el límite ha sido franqueado, la posterior reflexión demuestra que lo lógico era que quien no cometió pecado pudiera sufrir la muerte para expiar los pecados de los hombres, pero no podía ser retenido por ella. La victoria de Jesús sobre la muerte y el sepulcro es la buena noticia del Evangelio y la culminación de su obra. No podemos minimizar la obra de Jesucristo limitando su efecto a lo temporal o a lo contingente, a lo pasajero. En 1 Corintios 15:19 Pablo dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La obra de la redención tiene alcances eternos. Con su muerte paga el precio del pecado y resucitando nos abre el camino hacia una eternidad con Dios. Entonces sí vale la pena creer en Cristo. Sí vale la pena esperar en Jesús. Solo la resurrección de Jesús hizo posible que los cristianos pudieran cantar desde la antigüedad: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo Jesús desafió a la muerte y lo venció. Aleluya. En Jerusalén existe el denominado Jardín de la Tumba, lugar al que acceden los turistas, escuchando de labios de amables guías todo lo que pasó allí. Pero algo no puede pasar desapercibido, porque en ese lugar alguien colgó una inscripción que dice: no está aquí. No está aquí. Y sin duda algo así impacta el corazón de los creyentes. Es una tumba que, a diferencia de las otras tumbas, está vacía. La derrota de la muerte ha sido reemplazada por la victoria de la resurrección. El límite ha sido franqueado y el vencedor nos hace compartir su victoria. La vida tiene sentido. Los interrogantes existenciales tienen respuesta. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado de los muertos. Hay esperanza porque Él vive. Y si Él vive, nosotros también viviremos. Gracias a Dios. Hoy también nosotros podemos repetir con el credo de los apóstoles: al tercer día resucitó. Al tercer día resucitó. Que esta semana pueda ser una semana de meditación y de contemplar la gran obra de Jesucristo. No quedarnos imbuidos solamente en el tema de la cruz, sino también resucitar con Cristo y triunfar sobre la muerte y encontrarle dirección y sentido a nuestra existencia cuando creemos en el Señor Jesús. Alabamos el nombre del Señor. Alabamos el nombre de Él, porque en Él sí hay esperanza. Mientras hay vida y esperanza, dice la creencia popular. Nosotros podemos decir: mientras Cristo está en el corazón,
hay esperanza, aunque traspasemos el umbral de esta vida terrenal. Que el Señor les bendiga.